Fíjate que tuvimos la oportunidad de ir a San Luis Río Colorado Sí. para conversar con varios migrantes, personas en contexto de movilidad, personas migrantes, los cuales fueron víctimas de este secuestro. Recordarás que la semana pasada nosotros hablábamos de este caso tan pues, llamativo, ¿no? Y tan preocupante, donde 133 personas en contexto de movilidad, todos originarios o extranjeros, ya, Ujú. más bien, o mejor dicho, se encontraron en una casa en hacinamiento, en un verdadero hacinamiento muy preocupante, ¿no? Eh, tuvimos la oportunidad de conversar con uno de ellos. De hecho, conversamos con varios, pero quisiera dejar un testimonio de los varios que logramos recabar de esta zona, porque ellos fueron trasladados al estadio de béisbol del estadio de béisbol de San Luis Río Colorado, eh, para ahí permanecer y recibir todo el apoyo de todo tipo en este lugar. Pero vamos a escuchar un poco, porque realmente la entrevista es muy larga, pero un poco de lo que vivieron este migrante de origen colombiano, y que bueno, estaba alrededor de otras personas de origen ecuatoriano, de hondureños, y bueno, vamos a escucharlo un poco y hacemos el análisis. Los tratos, la cuestión es que ellos hablan amedrantando a la gente, ¿sí? Yo le hablo por mí, yo el día 6 de mayo fue el día del secuestro mío, de realmente en la casa donde estaban los 113 migrantes, me incluyo entre los 113, éramos nuevos, recién llegados, que llegamos 34 personas, entonces lo que duré en esa casa fueron media hora. Pero en ese transcurso de media hora hubo un compañero de nacionalidad ecuatoriano que le iban a cortar su mano. ¿Por qué razón? Porque cuando nos hicieron el cautiverio él sacó la mano por un vidrio y lo que hizo fue alertar a las autoridades y se dieron de cuenta que llevaban migrantes y ahí fue donde empezó la operación. Pero para los delincuentes no copiaron de eso, le iban a quemar la mano y a mocharle los dedos. Gracias a las autoridades de acá y a la fiscalía, ellos llegaron a tiempo cuando iba a suceder eso y capturaron a los delincuentes. Gracias a Dios tampoco hubo heridos, no hubo maltratados por parte de la fiscalía. Ellos hicieron su allanamiento bien hecho y sin necesidad de quemar un cartucho y cogieron los delincuentes. Pero ¿cuál fue la petición de ellos? Para que valga las penas, para ellos declaren, colaboren, y eso es lo que hasta el momento lo que hemos venido haciendo, lo hemos cumplido, entonces para que ellos nos cumplan también. Y pues bueno, ahí observa usted momentos antes de que llegara la autoridad a un migrante, una persona en contexto de movilidad de origen ecuatoriano, iban a cortarle la mano. Eran 133 personas en una vivienda un poco más grande de una vivienda de interés social. Yo recordaron, si has ido a San Luis Río Colorado, las casas son habitualmente más grandes que las que tienen en Mexicali, incluso en Tijuana, ¿no? Las casas de interés social. Y pues bueno, ¿no? Es una conversación muy extensa, incluso habla de cómo se dio el secuestro, Jorge, cómo, a diferencia de lo que creemos en su momento, que son convencidos o llevados con mentiras para ser cruzados a los Estados Unidos, no, en este caso, esta persona iba junto con otros individuos de Sudamérica Ujú. y Centroamérica, fueron interceptados en el camión en el que circulaban, un camión de pasajeros, o sea, un Sí. camión de pasajeros normal, como cualquier otro. Un grupo de sujetos vestidos de policías les cierran el paso al camión, descienden o los hacen descender algunos y les piden sus documentos. Sí. Todo el que fuera mexicano lo dejaron ir, todo el que era extranjero lo bajaron y se lo llevaron a la casa de seguridad. Se identificaron como un grupo delictivo, concretamente con el grupo de los Chapos, y les dijeron que si no hacían caso los iban a asesinar. Así es como se dio este asunto. O sea, los secuestraron en plena carretera en un camión de pasajeros normal, Jorge. O sea, de Sonoita a San Luis Río Colorado. Y este tipo de cuestiones uno piensa cómo es posible que se den con tanta facilidad y tanta naturalidad en las carreteras de la región, ¿no? Y además sabemos, por ejemplo, que hay pues mucha vigilancia en esa carretera, que le decimos es el tramo de la impunidad o el tramo Sí. donde puedes hacer lo que quieras, ¿no? Claro, la zona de tolerancia. Sí, es una zona de tolerancia para los malandrines, porque
pues si ha ido a Sonora se dará cuenta o realmente estará de acuerdo con nosotros de los retenes que hay en todos lados, ya sea de militares con tenis o sin tenis. Pero sí lo que termina por preocupar es la manera como operan estas bandas dedicadas al secuestro de personas en contexto de migración. Identifican ya muy bien los camiones que las traen a estas personas, identifican muy bien, ya ni siquiera por un tema del acento o por algún tipo de rasgo fisiológico, sino por la manera en la que están llegando estos flujos migratorios constantes y cómo es posible que en el valle de San Luis Río Colorado o en la zona de San Luis pues puedan estar secuestradas 133 personas. ¿Sí? Increíble. O sea, eso de verdad que en otra parte del mundo sería un escándalo. Pero hemos ido normalizando lo que sucede en Tijuana, en Mexicali, en Tecate, a partir de las violaciones a los derechos humanos de las personas en contexto de migración. Y es de verdad que hemos visto, sí, que el gobierno del estado ayer ponderaba el trabajo que hacen en todos estos albergues, en todo este entramado jurídico que existe por el título 42, pero no otorga la garantía de seguridad. Y si bien esto sucedió en Sonora, pues también suceden en Baja California. Sí, sin duda. Aquí también se han dado casos de secuestros. Lo que llama la atención es que se den con dicha naturalidad y al final el gran beneficiado del fin del título 42 fueron los grupos delictivos. Sí. O sea, fue el cártel de Sinaloa, por ejemplo. Desconozco si hay otros grupos que también, a lo mejor en otras partes de las regiones, estén perpetrando lo mismo. Lo más seguro es que sí. Sin embargo, en esta región, al final los grandes beneficiados fueron ellos, porque nomás como dato, Jorge, estaban cobrando $2,500 por persona para su liberación. Se lo pedían a sus familiares que se encuentran pues en sus países de origen, independientemente de la cuestión. No sé si en Nepal haya Oxxos como para meter dinero a saldazo. Desconozco realmente yo, pero al final buscaban esquemas para quitarle este dinero. Y un dato extra, Jorge, que a mí se me hacía sumamente o particularmente lamentable y muy enfático, quiero enfatizarlo. A las mujeres embarazadas les cobraban el doble, que porque ellas traían una persona en el vientre. Entonces, imagínate, hasta ahí, a ese grado de cobrarle a una mujer solamente por ser embarazada $5,000 por su liberación, porque valía más su vida por el embarazo, bajo este argumento, ¿no? Entonces, hasta ahí podemos ver de repente las cuestiones de género, de cómo se dan de repente este tipo de situaciones. Y por fortuna no le cortaron la mano a este migrante ecuatoriano. Por fortuna no hubo más muertes en este episodio, pero había personas que tenían 21 días esperando a que sus familias les otorgaran el dinero, ¿no? Entonces es algo que yo creo que sí tenemos que enfatizar. Creo que nos llamó la atención, fue impactante de golpe, pero lo que hay más allá, lo que hay en el trasfondo de este secuestro, yo creo que es algo que tenía que también mencionarse, Jorge. Y además fue por un tema fortuito de que pudieron salir en el vehículo, que lo que narraba esta persona migrante, y que este ecuatoriano saca la mano, ¿no? Como en un señal de auxilio. Pero fue algo que de ahí inicia el trabajo policial, de la fiscalía como de la policía municipal. Pero de hecho nos comentaban que al final fueron 135 personas migrantes, porque había una mujer embarazada que se complicó su embarazo dentro de este grupo y la tuvieron que llevar al hospital, y otra persona igual que se encontraba en shock por lo que acababan de vivir, y llevaron al hospital. Es de verdad impactante, sobre todo en la condición que vivimos como una entidad migratoria, tanto Sonora como Baja California. Independientemente de lo del título 42, este tipo de escenarios se viven a cada instante. Y más, Villa, porque saben los grupos criminales, en este caso el cártel de Sinaloa, que no hay una denuncia por medio de las personas migrantes. No ratifican sus denuncias porque lo único que ellos necesitan o requieren o buscan es cruzar hacia el gabacho, ¿no? Intentarlo las veces que sea posible, porque están escapando de escenarios de violencia de sus países de origen o entidades de origen, y acá encuentran pues una peor violación a sus derechos humanos y temas de delitos. Pero no hay denuncias como debería, y por eso es un delito que no se investiga como se debería de investigar. Un ecuatoriano me comentaba que si supiera cómo es la situación en México, habría preferido quedarse en Ecuador. O sea, imagínate a ese grado, en esa situación. Dijo, no, yo estoy viviendo de la violencia allá y resulta que la violencia es igual o peor aquí. O sea, es igual de grave. Entonces,
pues es cuando pones ahí una situación en contexto y obviamente México como país tiene que garantizarles realmente la seguridad, porque esto no solamente porque sean migrantes, particularmente los grupos delictivos estaban en su contra o estaban buscándolos por una situación de la impunidad que impera, pero la impunidad que impera en todos los sectores, Sí. o sea, no nada más impera en este sector. Hubiera una oportunidad de negocio los grupos delictivos, negocio ilícito obviamente, porque imagínate, son $2,500 por cada persona, 135 personas, lo que se puede sacar nada más en esto, ¿no? Y obviamente esto está circulando todos los días, porque todos los días estaban llegando migrantes y arreciaron en estos momentos su actividad criminal, pero al final es por la propia impunidad que se genera, ¿no? O sea, es tan la impunidad que se puede, o se pueden dar este tipo de escenarios. Y como dato, algunas personas se quedaron más días, se quedaron más tiempo, porque justamente presentaron su testimonio ante la fiscalía y ante juicio, o sea, ante la audiencia de vinculación a proceso. Aquí el problema es que, como lo dices, Jorge, ya se presentaron audiencia para vinculación, pero en el juicio, ¿qué va a pasar? Sí. O sea, en la audiencia del juicio serio como tal, ¿qué es lo que va a ocurrir? No se van a presentar los migrantes Sí, no. de ninguna nacionalidad, porque si en el mejor de los casos van a cruzar y van a tener una vida allá, no, y si en el peor de los casos que los deporten, no van a regresar a San Luis Río Colorado a presentar una declaración porque su vida está en riesgo, Sí. porque no representa a ellos, representa para más que Principalmente por eso, ¿no? Porque su vida está en riesgo. Sí. Porque además no tienen los recursos para quedarse. Así es, exactamente. O sea, no es como, me voy a aventar un año en lo que llevo un proceso judicial sí, voy a estar aquí a gusto, ¿no? En una camita. O sea, y es de verdad, por eso es tan complicado. Recuerdo que en su momento, de la coalición promigrante del maestro Mena, él ya hace, ¿qué te gusta? 8 años, 9 años, planteaba una... ¿cómo era? Era un formato distinto de denuncia de personas migrantes, principalmente en los albergues, que ellos pudieran ratificar su denuncia por escrito sin necesidad de estar presentes. Vino la pandemia y evidenció que sí se puede hacer, ¿eh? Uh-huh. O sea, vía remota. Uh-huh. Pero el riesgo que corren todas estas personas migrantes es muy alto, es muy elevado. Y no hay por parte de la Fiscalía de Sonora, ni de Baja California, ni de la General de la República, un formato de denuncia que sea distinto para las personas que están en contexto de movilidad. Y eso complica, o les favorece a ellos para no investigar estos delitos. Sí, también a los delincuentes para poder, Sí. lo más que pudieran permanecer presos, a lo mejor son 6, 8 meses, a lo mejor un año, por un delito de secuestro, porque al final, como no va a ratificar, no se va a presentar a testificar, pues se le facilita la situación. Ciertamente se podría hacer acceso vía remota, pero también no sabemos si se va a poder hacer cuando las personas ya crucen y se olviden del caso, pues. Exacto. Pero al final no pueden regresar simplemente a esto y su deber cívico nada, ellos ya están en Estados Unidos, que es lo que ellos deseaban, ¿no? Ellos no tenían por qué haber sido víctimas de secuestro, entonces este es pues no sé si es un hueco o es una área de oportunidad que tienen las autoridades que no le han podido cuadrar. Sí. Y ahí yo sí creo también que tendría que estar interviniendo la Fiscalía General de la República. Totalmente. Porque ellos son los que tienen la infraestructura y el poder para vincular todos los crímenes a Julio Scherer.